día a día, y es el tema de la libertad de expresión. Un tema que para mí, desde mi muy particular punto de vista, es fundamental porque entendiendo nuestro derecho y las garantías que este derecho nos da, pues definitivamente tenemos la oportunidad de disfrutar también de la vida y poder, bueno, pues expresar nuestra posición sobre diversos temas. Tal pareciera que ahora es un asunto de radicales, ¿no? Donde no hay términos medios, sino izquierda o derecha y no hay más. Pero no, la vida es más que eso. La vida justamente tiene que ver también con opiniones, tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con equilibrios y justamente pues de eso se trata la libertad de expresión. En unos minutitos más se conecta mi invitado del día de hoy, un amigo más como todos ustedes, y justo aprovechamos este tiempo para hablar de estos temas con amigos, así de sencillo, así de simple, discutir, platicar, así es que yo les pido pues que envíen sus mensajes, sus saludos, que estemos aquí interactuando, que aprovechemos pues este espacio para interactuar y para platicar pues sobre diversos temas. Normalmente entre semana o durante la semana andamos corriendo, de hecho ahorita acabamos de aterrizar, pero bueno, se vale darnos este tiempo para platicar con los amigos de este tema y de cualquier otra cosa que ustedes quieran platicar, pero preferentemente del tema que estamos proponiendo. Y bueno, aquí ya hay algunos, miren, que se están conectando. Déjenme los saludo para que no digan que no están, que no están tomados en cuenta. Miren, aquí está Irving Carrillo, Santiago Castañeda, allá hasta el municipio válgame, el Valle de Allende, se me fue. Sammy Gardea, saludos Sammy, mi estimado y bien ponderado el Padre Santo, Fernando Villarreal, un abrazo. También está Ernesto Valadez, Ángel Magaña, saludos David, estamos con ustedes, gracias pastor, un abrazo fuerte, Juan Heredia, José Alberto Orozco, Carolina Amparán, y bueno, pues ahí poco a poquito se van conectando los amigos para hablar de pues de este importante tema que es nada más y nada menos que la libertad de expresión. Déjenme, le mando un WhatsAppazo al amigo que invité. Sí, Santiago, desde el Valle de Allende, claro, nomás que yo ando allá en mi viaje. Sí, ya te iba a decir que del municipio de Ñoqui, nomás hazme el favor, ¿eh? Bueno, pues ahí poco a poquito nos vamos conectando y les digo, este espacio es un espacio de amigos, es entre amigos, justamente hablamos de diversos temas. No es ni un programa de televisión, ni es un reality show, ni nada. Este es un en vivo con mis amigos para hablar de los temas, para escuchar sus opiniones y para finalmente, bueno, pues darnos un espacio en medio del día a día para vernos las caras, para hablar, para platicar. De eso se trata este espacio de hablemos y básicamente pues hablamos entre amigos, así de simple, así de sencillo. Y bueno, ya llegó mi invitado de esta noche, que es el licenciado Emanuel Serrano. Ahorita por aquí lo vamos a ver, miren, ya llegó, ya está aquí. Ya Hola, está buenas aquí. noches. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido, David, por la invitación. Aquí nomás déjame ajusto un poquito la luz Sí, y tú la cámara y acomódate, ya. tú acomódate, que estamos entre Listo. amigos al final del día. Muchas gracias. A la orden, Padre Santo. Muy agradecido por la Sí. invitación. Pues mira, le estoy diciendo aquí a los invitados, los estaba saludando a los que ya se conectaron y les estaba diciendo que ya se me hizo costumbre todos los martes dedicar este tiempo para platicar con los amigos, porque luego pues uno agarra su viaje y al último no hay un espacio, un tiempo en lo particular y aprovechando pues las redes sociales y todo este chisme, me parece que a veces es padre y nos permite poder escuchar opiniones con amigos que a veces no conectamos comúnmente durante todos los días. Y este es el caso. Hoy invité a Manuel, que es un buen amigo desde hace muchos años, y lo invito a él porque él sabe mejor que varios de mis amigos sobre este tema que es libertad de expresión, ¿no? De alguna manera también el par y la sal de él tienen que ver con la libertad de expresión, ¿no? Así es, Padre Santo. Muchísimas gracias por la invitación y porque es un tema muy importante que se ha ido recuperando poco a poco en México y que yo creo que vamos a ahondar y llegar a una buena conclusión, a un buen debate, sobre todo porque a pesar de que se ha avanzado, sigue en México existiendo bastantes limitantes con este tema, ¿no? ¿Tú crees de veras que hemos avanzado en el tema de la libertad de expresión? Sí,
yo creo que actualmente existe una apertura dentro del sistema político del país en el cual se permiten sacar cosas que no nos imaginábamos en otros tiempos. Sacar publicaciones no solamente como reportajes periodísticos, sino como libros de investigación que han permitido pues destapar una cloaca que actualmente pues bueno, se están viendo las consecuencias en el sistema político de México, que como por ahí dijo algún senador, está haciendo un temblor político, ¿no? Nombres y apellidos, Emanuel. El Estamos senador Ricardo entendidos. Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Correcto, correcto. Pues mira, yo lo primero que he de decir, bueno, pues que la libertad de expresión debemos de entenderla, sobre todo para los que no están tan contextualizados con esto, como un derecho humano que tenemos todos por el simple hecho de nacer, ¿no? A expresar, a opinar, a decir, ¿no? Lo que pensamos, independientemente del tema, sin censura, sin más, simplemente poder expresar lo que decimos. Obviamente este tema de la libertad de expresión, como dice Manuel, pues es un tema que ha ido evolucionando porque justamente a veces se confundía la libertad de expresión con la oportunidad para, digamos, polarizar la opinión y generar una sola opinión y finalmente a todos hacernos creer o dirigir nuestra opinión hacia un segmento en lo particular. En algunos momentos de la historia, pues también hubo figuras, sobre todo políticas, que con un manotazo pues silenciaban las voces discordantes, ¿no? Y apagaban cualquier opinión crítica respecto al quehacer. Y digo sobre todo en la parte política, aunque se dio en todo o se da en todos los ámbitos, pues porque esta es la que de alguna manera tenemos mayor evidencia histórica, por decirlo de alguna manera. Pero fíjate que me llama mucho la atención, Emanuel, cómo hoy también se están radicalizando los discursos y cómo algunas cosas o algunos temas parecieran verdades absolutas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, ¿no? Esta es una palabra, digo a la gente como yo, así como de centro derecha, esa palabra a veces nos hace ruido, porque hubo grupos que la adoptaron, que ¿cómo podremos decir? La contextualizaron y la aprovecharon para fines específicos de este grupo o de llevar una opinión o un discurso de este grupo. Pero bueno, hoy al hacer un análisis nos damos cuenta que inclusión implica, bueno, a los grupos vulnerables, implica a las comunidades indígenas, implica darle su lugar a la gente con alguna discapacidad, implica otras cosas, ¿no? Más que un solo segmento o un solo grupo. Pero justamente cuando tú te atreves a decir que inclusión es todo eso, pues a veces se viene como una avalancha, ¿no? Sobre ti, sobre todo cuando eres funcionario público, y ahí quiero referir mi pregunta, de que sí puedes tocar algunos temas y algunos temas no. ¿Tú qué opinas? ¿El funcionario público debería de ser políticamente correcto o también el funcionario público tiene una libertad de expresión? Bueno, yo creo que existe aquí, vivimos en una generación donde se acabó lo políticamente correcto. Creo Claro. que la gente cada vez busca más transparencia, más autenticidad en los posicionamientos, que precisamente han generado estos debates que se han radicalizado, ¿no? Temas que son ahorita bastante cuestionados, tanto legislativamente, que es el principal tema, los posicionamientos del gobierno federal, la transición, y terminó con esta posición del políticamente correcto. Inclusive la gente le gusta escuchar opiniones auténticas y terminar con ello. Y yo creo que la censura siempre partidaria va a venir por X o Y situación. Sin embargo, también creo que ahorita, por ejemplo, dentro de los debates legislativos, que es donde más se nota esto, pues existen confrontaciones, inclusive dentro del mismo partido, ¿no? Hay Claro. legisladores que han abandonado su partido para irse a otro porque no les parecía ningún tema, algún tema del discurso o de la agenda legislativa. Y creo que no se les censuró, sin embargo, políticamente tiene algún costo. Entonces, yo creo que sí hay que diferenciar la libertad de expresión, tanto política como perteneciendo como funcionario público, como la libertad de expresión de cualquier grupo que se manifiesta para poder llegar a un fin, ¿no?
Claro, porque luego, bueno, pues, por ejemplo, con discursos como el Estado laico, con discursos como la censura previa que ahora la puso de moda la secretaria Olga Sánchez Cordero, ¿no? Pues a veces intentamos apagar o callar o amedrentar discursos. Yo siempre lo digo y mis amigos lo saben. Yo siempre digo que yo soy respetuoso del Estado laico. Es más, si alguien conoce del Estado laico y además cree en el Estado laico, soy yo, porque como evangélico, y todos los que son mis amigos también saben que soy evangélico, la libertad para nosotros llegó justo a través de la laicidad del Estado, ¿no? Justo el permitir otras voces, el permitir otras visiones, y somos parte al final del día de la lucha liberal, ni siquiera de la lucha conservadora. Y por eso me da tanta risa cuando ahora nos tachan de conservadores solo por defender nuestros temas de vida y de familia, que debería de ser lo más liberal que pudiera existir en un hilo de pensamiento. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto aquí está en que nos censuran, nos censuran diciéndonos, tú estás violando el Estado laico por opinar, por creer, por pensar como piensas. Y tú eres un funcionario público y tú no tienes derecho a pensar, a creer, a hablar lo que tú dices, ¿no? Y aquí es donde yo digo, pues el Estado laico, el Estado es laico, ¿verdad? Pero yo no, o sea, yo como persona, ¿no? Tengo un derecho humano a la libertad de expresión y tengo la oportunidad de plasmar como funcionario público también mi posicionamiento, mi punto de vista. Y como tú dices, yo creo que hoy justamente estábamos rompiendo los paradigmas en este sentido y hoy se están abriendo las voces, hoy se está convirtiendo en una política de personas más que de partidos, pero también la gente quiere definiciones, ¿no? Ahora sí que a los tibios ni Dios los quiere, ¿no? Muy Y la bien. gente también quiere escuchar tu opinión, porque los que crecimos en un partido político tradicional, sabemos que nos enseñaron a decir, cuando te metas en un tema polémico, la respuesta tiene que ser ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿no? O Exacto. sea, Sí, sí, estoy bien, está bien, yo respeto y ya, no me quiero meter en ningún problema. Pero eso la gente ya no lo quiere, ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo, pero también creo, David, y me gustaría, por ejemplo, que poner el ejemplo de que existen ciertas ideologías dentro de los partidos políticos y aquellos que representan esas voces a través ya sea de la elección popular o al ser voceros de algún partido o simplemente al pertenecer a algún partido tienen cierta ideología. Y yo no creo que exista una censura, yo creo que más bien es un echar la bolita de culpas de decir, que algunos tienen más derecho que otros. Pero bueno, si nos vamos a un derecho establecido por una máxima de jurídica, es que mi derecho llega hasta donde llega el derecho de los demás. Y yo creo que ahorita actualmente existe una libertad en la que cualquier persona eh, puede opinar, sea cual sea el tema, pero hay temas más polémicos que otros y hay gente que ha vivido más reprimida que otros y por eso se creen con mayor derecho. Sin embargo, yo creo que la igualdad de derechos y la equidad en este tema es muy, muy importante, ¿no? Claro, claro, definitivamente. Y bueno, ese tema me parece interesante. Entonces dices tú que estamos frustraditos algunos de los que exigimos derechos. No, al contrario, yo creo que hay gente que ha vivido en represión por muchos años y que su manera de manifestarse o de Ah, realizar ok, sus ok. expresiones de Es derecho han rebasado exigencia. límites, Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y que al tanto de final, unos como de otros, ¿no? O sí, sea, hay una frase que en algún momento comentaba un muy buen amigo mío de la Ciudad de México que vandalizaron un camión en aquel entonces la precandidata para la presidencia de la República, Margarita Zavala, y llegaron los liberales y destruyeron el camión, ¿no? Y su frase era la intolerancia de los tolerantes. claro, Me quedó muy grabada esa imagen porque nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto tenemos libertad de expresarnos en ciertos temas, ¿no? Porque realmente nos hemos dividido como país en los chairos y los fifís, los conservadores y los liberales, pero no nos hemos unido en una ideología de buscar igualdad, en igualdad de circunstancias, en igualdad de apoyo, sino por el contrario nos hemos dividido en radicalizar las ideas que ha logrado esta finalidad de confrontación, ¿no? claro. Pero bueno, también porque al final del día, justamente como tú bien lo dices, ha habido minorías que intentan posicionarse por encima de las mayorías, justamente
justificándose en lo que han sufrido o en la discriminación de la que han sido objeto, pero olvidándose también de la discriminación de la que otros hemos sido objetos en algún determinado momento de la historia, o de la que muchos siguen siendo objeto y que no meramente responden o corresponden a ese grupo minoritario. A mí me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, ahora que estamos en el debate del famoso PIN parental, ¿no? Surgen opiniones como la de la secretaria Olga Sánchez Cordero, que le llama censura a lo que los padres intentamos hacer en un derecho humano que tenemos de escoger el tipo de educación que deberán de recibir nuestros hijos, y que no lo digo yo, pues lo dice el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal y como lo dice también el 19 acerca de la libertad de expresión. Pero tal pareciera que el derecho humano del artículo 26 no es tan importante como el derecho humano del artículo 19, y ahí pues es donde entran a veces las contradicciones, y tú dices, pues entonces ¿a quién le toca ponderar estos derechos? ¿Al que los sufre? ¿Al que los quiere hacer vigentes? ¿O realmente solo es una lucha de poder ideológico, de quién tiene, como dicen allá en mi rancho, quién tiene más saliva para que trague más pinole, ¿no? Bueno, yo creo que los posicionamientos de la secretaria, no solamente en este tema del PIN parental, sino en otros temas un poquito más controversiales, han ido más allá. Hay que recordar que ella es ministra y su visión jurídica no necesariamente tiene que ver con cuestiones de principios morales, por llamarlo de alguna manera. No quiero que se confunda esto con que ella es inmoral, sino que los principios morales o También. ideológicos tienen que ver más bien con un tema jurídico en el que ella pondera el derecho humano de cualquier persona para decidir, pero también el derecho de los niños y adolescentes, ¿no? Y es la controversia precisamente en este tipo de temas. ¿Qué tipo de educación merecen los niños, si es a través de los padres o a través del Estado, a través de la Secretaría de Educación? Entonces, yo creo que ahí todo tiene que radicar en los temarios que tienen que ver con la Secretaría de Educación. Sin embargo, no creo que tenga que ver con un tema de libertad de expresión, ni mucho menos de censura, porque he escuchado posturas en contra, a pesar de que es el sistema que se llamaba en algún momento, se le llamó sistema, porque los legisladores dentro de las cámaras han hecho un trabajo muy fuerte también por respetar eh, la vida, por respetar la educación de los niños y la de los padres a través de métodos tradicionales y convencionales, no a través de este cambio, ¿no? Claro, y que al final del día son prácticas que se tienen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay una organización que se llama Padres Objetores de Conciencia, que justamente en esa libertad de conciencia, pues han estado haciendo justamente la función de lo que sería el PIN parental. O sea, ellos hacen su escrito, lo llevan, argumentan basados en los derechos humanos que tienen como padres y algunos otros documentos jurídicos internacionales, y hasta el momento se les ha respetado el derecho a decidir sobre ciertos temas en lo particular y sobre ciertos contenidos. Y justamente creo que uno de los grandes debates ha sido, hablando de este tema, si los padres tenemos el derecho o no de expresar, de opinar sobre los temas que la escuela está presentándole a nuestros hijos dentro de las aulas, ¿no? Y que ahí sí yo creo que también tiene que ver con libertad de expresión. A ver, tú corrígeme, porque No, yo como padre de familia tendría el derecho, bueno, si no me quieres reconocer el derecho preferente de escoger el tipo de educación que le voy a dar a mis hijos, deberías de reconocerme el derecho preferente a criticar, a opinar sobre el modelo educativo y el contenido educativo que estás presentándole a mis hijos. O sea, ¿por qué no? No solo a mis hijos, a cualquier mexicano, ¿no? Yo tengo el derecho de poder criticar, si así lo deseo, y decir, eso no me parece, aquello tampoco, esto se pudiera corregir, y finalmente es un derecho también que se suma al derecho preferente que tengo como padre a escoger el tipo de educación para mis hijos. Pero tal pareciera que como no es el digamos así, el lugar donde ellos me quisieran tener como padre de familia, pues no es un derecho humano y hay que borrarlo de la lista, y no hables, no opines, no digas. Y yo le enseño lo que yo quiero porque yo soy dueño de tus hijos como Estado, ¿no? O de la educación que se le imparte a tus hijos. A mí me toca, yo defino, eso dice el Estado.
Es más, una diputada local se atrevió a decir, los hijos no son de los padres, ¿no? Ni se hagan ilusiones, no son dueños. ¡Ay, Dios! Pues entonces, ¿quién? ¿Estarán en la indefensión? Yo creo que es un tema que tiene que ver un poquito más allá con derecho humano, más allá de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque con la libertad de expresión podemos manifestarnos, tenemos el derecho a manifestarnos. Hemos tenido dentro de esta administración federal, yo creo que una buena tendencia en la cual no existe represión y censura. Sin embargo, también creo que existen los mecanismos. Es decir, Salvo el resbalón del fin de semana donde balearon a los pobres campesinos y ya les andaba por manifestarse, ¿no? es correcto. O salvo la excepción de cuando le quemaron al delegado allá en Ojinaga sus camionetas. La defensa del agua, el agua de los chihuahuenses es para los chihuahuenses, David. Me gusta, me gusta. Este, el tema de el PIN, yo creo que más que se tenga que tocar con un tema, con el tema de la secretaria de Gobernación, que ella al final de cuentas emite una opinión dentro de su libertad de expresión, pero no toma una decisión, a pesar de que dice que daría su vida, porque esas fueron sus palabras, que estaba dispuesta a dar la vida por los derechos de las niñas y de los niños y adolescentes con el tema del PIN parental. Yo creo que ella se manifestó en un contexto en el cual tiene la libertad de expresión, sin embargo, no midió o no tiene previsto o no tuvo el fin último de considerarse ella su opinión como secretaria de Gobernación, ¿no? Ese fue un tema. ¿Por qué? Porque lo dijo en un foro establecido. ¿Qué es lo que sí se tiene que tomar en cuenta? A los padres de familia en los temarios a través de la Secretaría de Educación, ¿eh? Y a través de los congresos, tanto locales como el federal, que los representantes hablen. No es a través de la Secretaría de Gobernación como se deben de definir estos temas, porque a final de cuentas se genera una agenda pública de choque, más no se llegan a acuerdos ni se llegan a nada. Los cámaras de diputados, de senadores, los congresos locales son los que deberían de tocar estos temas. Los secretarios de educación de los gobiernos de los estados y el secretario de educación del gobierno federal son finalmente con quien se debe de tocar este tema. ¿Por qué? Porque la base no es qué tanto derecho tiene alguien sobre un niño o no, sino el tema, lo controversial del temario. Entonces ahí es donde debe existir el debate. Sí, Y es y donde creo que entran muchos puntos de derechos humanos, de libertad de expresión y de inclusión a final de cuentas, porque también es la finalidad, la inclusión, en donde deben de escuchar a padres y opinar en base a esos mecanismos, no en base a una confrontación con la Secretaría de Gobernación, que a final de cuentas tendrá mano o no, no lo podremos saber porque públicamente simplemente hizo una declaración y finalmente esa declaración fue en una agenda mediática, en un contexto para mi gusto personal, porque no define nada, y aunque será a final de cuentas los políticamente, mecanismos. aunque políticamente la mujer se ha aventado a hacer documentos oficiales, posicionamientos oficiales, a exigirle, ¿no?, a las secretarías que refieran un posicionamiento. Y es más, me he enterado de buenas fuentes que hasta personalmente le habla a los diputados locales para exigirles, o sea, exigirles, ¿no?, la no aprobación de esta iniciativa, que pues también está excedido, ¿no? Bueno, pero ya nos fuimos del tema, ya hablamos, ¿ves? Es que en el corazón no se manda, aquí es donde yo les digo, estamos hablando de libertad de expresión y ya terminamos con el PIN parental, ni modo, de aquí hasta que no se apruebe, vamos a seguir hablando La del PIN lucha parental. siga. Déjame saludar a los que ya se conectaron acá, hay más saludos, está, mira, déjame regreso, me quedé aquí con Santiago desde el Valle de Allende. Está Juan Heredia, dice tiempo sin verte, brother, te mando un fuerte abrazo, saludos y muchas bendiciones. Juan Carlos Yaguto Lentino, Francisco Yair Gardea, Juan Pablo Alonso, Sergio Rivas, la regidora Marta Vega, Estefi Chávez, dice Marta Vega, información importante. Francisco Yair, mis estimados, un gusto verlos y escucharlos, dos jóvenes revolucionarios y de grandes ideas y guerreros de causas justas. Saludos, y aquí andamos y no nos vamos y todavía no nos hacemos de dónde. Juan Carlos Navarro Trejo, mi pastor, un abrazo fuerte. Fernando del Río, Benjamín, allá hasta Reynosa, Tamaulipas. Juan Carlos Ortiz Celaya, también un abrazo fuerte. Israel Sánchez Moreno. El periodista y bien ponderado Daniel Valles, allá hasta Ciudad Juárez, un abrazo fuerte. Verónica de la Rosa, Efraín Parra, Laura Rodríguez, Fernando Villarreal dice, ¿qué dice? Enhorabuena, maestros.
Ángel Gutiérrez, Julio Gea, Julio Loya, y bueno, ahí se siguen conectando. Síganse conectando, envíenos sus saludos, escríbanos opinión respecto a este tema del que estamos hablando. Estamos hablando de libertad de expresión. Estuve viendo que hace unos días estuvo por ahí una diputada, que no voy a decir de qué partido porque en este momento no es conveniente, pero que estaba proponiendo censurar los memes. Y he visto algunos legisladores que están preocupados por intentar censurar también las redes sociales y ponerles un límite. Incluso el presidente de la República se atrevió a decir por ahí en una de las conferencias mañaneras que invitaría al representante de Twitter en México para que nos explicara cómo funciona el tema de la guerra sucia en las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Pues mira, mi estimado, yo creo que los memes ya son parte de la vida pública del país. La gente, yo creo que se informa más por memes o sale un meme y nos queremos enterar por qué salió. Y creo que es parte de la evolución de los usos y costumbres mexicanos, ¿no? De los dichos, de estas tradiciones muy mexicanas de poder jugar con las palabras y demás. Bueno, ahora se convirtieron en memes y creo que es nuestra forma de comunicarnos. Creo que es una herramienta que nos ha funcionado como libertad de expresión, tanto de protesta, pero también, como dicen algunos, para reírnos de todas las tragedias que nos pasan en México, que ya no son tantas y que yo creo que vamos por un mejor camino, pero que sin embargo no existe una justificación tanto jurídica ni por ninguna manera de que se puedan violentar estas libertades. Ojo, existe un tema muy interesante que tiene fondo en este caso. Es con la autorización del TEMEC, se incluyó un apartado que es contra la piratería. Y esta piratería, que va un poquito más duro el tema contra esto, implica el contenido gráfico, el contenido en video y el contenido en audio, que a final de cuentas viene a perjudicar en esta historia de los memes, ¿no? Que el piratearte una caricatura de algo para hacer un meme, al final de cuentas te lo podían bajar porque era parte de la nueva legislación de México e inclusive podía ser sancionado con alguna multa o con prisión, ¿no? Yo no creo que sinceramente en México vayamos a llegar a tanto con esta legislación porque falta muchísimo avance para poder llegar Y les falta a muchísimo a 2 que 3 diputados, ¿no? no, y poder llegar a una censura, ¿no? Es parte de una censura. Yo creo que en México Claro. han existido voces muy valientes que han luchado contra la censura. Y yo creo que parte de esta lucha tiene mucho que ver con el tema de los memes, de la diversión, de la interacción entre los mexicanos. E inclusive hay políticos que se hacen memes entre ellos, ¿no? Entonces no entendería por qué censurarse entre ellos y también es una forma de comunicarse. Claro, definitivamente. Y bueno, yo sí creo y sí veo un riesgo, no sé tú, pero veo un riesgo de que en el futuro, por lo menos las redes sociales más importantes como Facebook, como Twitter, sí puedan empezar a segmentarnos y sí puedan empezar a censurarnos ciertos temas. Digo, ahora lo vemos, ¿no? Cuando hay una discusión, cuando se usan palabras claves en una discusión, inmediatamente hay bloqueos, y sobre todo cuando abordas temas que atentan contra ciertas minorías que ya la empresa de las redes sociales como tal dictaminó o definió, ¿no? Que es un segmento al que va a proteger a través de las redes sociales. Pero bueno, incluso hay países donde está prohibido el manejo, por ejemplo, de contenido religioso, ¿no? En las redes sociales o el contenido político. Y yo sí veo la posibilidad de que México pudiera llegar a convertirse en uno de esos países que censure ciertos temas y ciertos contenidos, argumentando pues que atenta contra la inclusión o contra un grupo en lo particular, y justo por todo el escenario que actualmente estamos viendo, donde ya se ve esa censura de las redes sociales, a lo mejor no de manera legal, a través de una ley como tal que lo haga, pero sí a través de una política que ya las empresas están empezando a definir, ¿no? Sí, yo creo muy importante aclarar aquí que ciertas palabras se han no solamente censurado en redes sociales. En el fútbol hay una muy famosa que se censuraba cada vez que despejaba el portero
Y creo que tiene que ver con la inclusión. Yo, no, yo sinceramente apoyo esta lucha porque también el bullying ha sido, en México se ha ido agravando y ha sido un tema muy delicado que ha llegado a consecuencias muy graves. Y creo que por eso ha sido importante que se hayan tomado estas medidas. No creo, sinceramente, que México vaya a ser uno de los países más castigados en temas de censura en redes sociales, porque al final de cuentas el mexicano de eso vivimos. Si nos censuran del bullying y nos censuran de los memes, yo creo que nos vamos a tener que dedicar a otra cosa porque es parte de la idiosincrasia del mexicano. Claro, pero bueno, pues yo creo que esos temas, digo, no sé, a lo mejor yo soy el que estoy mal, aquí que mis amigos me lo digan, porque son los únicos que les doy derecho de que me lo digan, pero pues toda la vida ha habido bullying, ¿no? Solo que hoy pues quizás está más visibilizado y ya le pusimos Sí, la un importancia título. es hasta dónde puede escalar, ¿no? Hasta dónde puede escalar algún video de alguien que a lo mejor se cae o comete y cómo puede escalar, cómo la gente se puede viralizar algo así y las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Yo sé que a esta generación se le ha llamado la generación de cristal porque No. por todo protestan y por todo, y yo creo que también es parte de una lucha muy importante de todos, ¿no? Que están buscando un mundo más justo. Sin embargo, yo creo que casi el 90% te puedo asegurar que son memes inofensivos para burlarse de alguien de cierta manera muy light, pero el problema es cuando escala, ¿no? Cuando va Sí, un no, poquito más no. allá. Y estoy de acuerdo, digo, hay temas como el grooming y temas que ya están surgiendo, ¿no? Y que tiene que ver pues justamente con proyectar tu intimidad en una red social y utilizarla de manera contraria. Pero también yo creo que cada uno de nosotros somos responsables de ese nivel de, ¿cómo te puedo decir?, de exposición que tenemos ante lo público, ¿no? Digo, si yo me desnudo en un patio, en un parque, pues estoy expuesto y yo sé en el momento en el que me estoy desnudando en un parque que estoy expuesto a los ojos del mundo entero, ¿no? Y más hoy en un mundo como el nuestro, donde con un teléfono celular puedes automáticamente transmitir completamente en vivo algo, ¿no? Entonces, digo, también a veces se pasa, se excede, ¿no? El límite donde queremos protección, pero sin entender cuál es también nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción y por la risa de generar memes, de poder generar contenido, sobre todo porque los memes ya los hace cualquiera, ¿no? Y sobre todo hay páginas inclusive de memes y efectivamente muchas veces se cruza la línea, pero también yo creo que es parte de la libertad de expresión y censurar los memes, censurar en México este tipo de actividades, creo que nos va a llevar a un lugar muy oscuro, sin risas, sin despertarnos burlándonos de alguien, ¿no? Dice Yossi Villalobos, nos gustan los memes cuando son de alguien más, no cuando son de nosotros. Claro, por supuesto. Y la generación de cristal que se ofende por todo, dice Yossi. Saludos a Verónica de la Rosa, allá desde Saucillo. Saucillo, mira qué interesante que lleguemos hasta Saucillo. Yo pensaba que no había señal de internet. Bueno, pues ahí está, ahí están conectándose. Pues sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que hoy más que nunca es importante que todo el mundo entendamos la libertad que tenemos. Por mucho tiempo hemos callado, nos hemos sometido a muchos temas justamente por no entrar en debate, justamente por no generar conflictos, pero pues es tiempo de que las voces de todos se escuchen, porque por mucho tiempo hubo voces que nos callamos y me incluyo, yo personalmente me incluyo, nos callamos a muchos temas por respeto, por cuidado, por ser políticamente correctos quizás, y fuimos dejando que las cosas se dieran, que las cosas pasaran, que las cosas caminaran y que otras voces escucharan más que las nuestras, ¿no? Y desafortunadamente una mentira repetida 1000 veces, pues tal pareciera que hoy se convirtió en una verdad y es una verdad con la que tenemos que pues combatir, o sea, que tenemos que combatir y combatirla pues a través de nuestra libertad de expresión, de nuestra opinión y al final del día pues también voltear a nuestro alrededor y ver quién más opina como yo, ¿no? Para que entonces podamos ver quién es mayoría, quién es minoría, quién en el sentido de una democracia tendría derecho sobre lo público
y quién, pues sí, se está atentando contra sus derechos y hay que atenderlos, pero bueno, no puede ser una imposición de esa minoría a las mayorías en marco de un modelo como el nuestro, 100% democrático, donde la voz, pues se tiene que escuchar, la voz del pueblo se tiene que escuchar, ¿no? Claro, y yo creo aquí, ahondaría, yo creo que no se trata de minorías y mayorías, yo creo que se trata de causas y se trata de darle un mundo más justo a los que vienen después de nosotros. Y es por ello que yo creo que toda voz es válida dentro de su causa, dentro de un marco jurídico, legal y moral correcto, porque eso es muy importante. Luego cruzan la barrera de la libertad para llegar al libertinaje. Pero yo creo que toda voz es importante y creo que la libertad de expresión en México actualmente se ha abierto muchas puertas en muchos temas para todos y todos tienen la oportunidad de poder expresar sus opiniones. Tanto hay manifestaciones de todo tipo, existen las redes sociales que nos permiten dar nuestras opiniones en todos tipos, sobre todo yo creo que la más fuerte en este caso sería Twitter y ahí existen ideas de todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante considerar que dentro de la libertad de expresión nuestro derecho llega hasta donde violentamos los derechos de los demás, que no se trata de minorías y mayorías, se trata de causas justas y se trata de buscar un equilibrio entre lo que ya estaba para lo que acaba de llegar, que es nuevo para el mundo, y poder equilibrar sin poder rayar en diferentes razones, ¿no? Fíjate que me gusta esto que dices. La verdad es que sí, a veces nos radicalizamos en las posturas y a veces pensamos que es un tema de mayorías y minorías porque así nos lo han vendido, por lo menos así lo Exacto. hemos percibido hasta este momento. Pero sí, debería de ser un tema más de lógica quizás, un tema de causas comunes, un tema de sí, pues de lógica, porque cuando analizas lógicamente cuál es el beneficio mayor y qué es justamente eso que tú dices, el tipo de país, el tipo de sociedad, el tipo de familias que buscas dejarle a las futuras generaciones, pues yo creo que nadie se puede hacer loco y nadie puede decir que nos conviene algo que verdaderamente no nos conviene. O sea, yo creo que ahí es donde la realidad enfrentada con digamos, con el contexto social que estamos viviendo, pues se torna en una verdad absoluta que por más que la queramos negar, pues finalmente no podemos negarla. Y es tan claro como esta opinión, y voy a volver al tema del PIN parental porque es lo que más tengo en el escenario, Sí, pero es como esto que sucede hoy, ¿no? Hoy se está discutiendo un derecho de padres y lo están discutiendo gente que muchos de ellos no son padres. Yo me pongo en la lógica esta y yo digo, cuando yo no era padre, yo defendí este tema de la familia, de la vida, de los hijos, sin ser padre y no necesité nunca ser padre para defenderlo. Pero cuando fui padre, entendí de otra manera esta realidad y encontré una nueva inspiración, si tú quieres, en la lucha, ¿no? Porque hoy pues definitivamente esa experiencia de ser padre te permite tener otros elementos para el juicio, otros elementos para la crítica, otros elementos para opinar, que normalmente la teoría no te los da por muy capacitado que pudieras estar a nivel de conocimiento, que sin esta experiencia definitivamente te quedas corto y justamente creo que hoy este, no hay un padre de familia, no hay un padre de familia, salvo animales que existen y que hay sus excepciones, pero no hay un padre de familia que quiera algo malo para sus hijos, ¿no? Una mala educación, un mal contenido educativo, un futuro incierto, detestable para sus hijos. No hay, no hay. Y si nosotros, como padres de familia, realmente entendemos nuestra postura, pues finalmente, como tú dices, podemos generar a través de lo que hacemos día a día, de nuestra opinión, de nuestra lucha, de nuestras causas, pues algo mejor para este mundo, para nuestros hijos, para nuestras familias. Coincido, este país necesita equilibrios y necesita unidad en torno a los grandes problemas que tenemos, ¿no? Qué triste que estemos tan desubicados en esta visión. sí, definitivamente. Y poder concluir con esta idea en la que no se trata, repito, y perdón porque insista, pero para mí es muy importante que no se trata de mayorías y minorías, ni de arriba ni de abajo, ni se trata de que somos mexicanos
y coincido precisamente con lo que dices, en lo que nadie quiere algo malo para su entorno cercano, que es su familia primeramente, y luego amigos, luego una sociedad establecida, después de una comunidad, ¿no? Todo el mundo queremos un mejor país, cada quien tiene sus causas, su visión del mundo distinta, pero también como en algún momento dijo Voltaire, que dijo que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para defender que lo expreses, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Se trata de poder tener una libertad de expresión, de que no exista censura, de que a pesar de que existan puntos contrarios radicales, siempre hay un equilibrio y es tratar de buscar lo mejor para todos, ¿no? Que es finalmente lo que se busca con las libertades. Pues definitivamente, yo quiero agradecerte mucho, Emanuel, tu compañía en esta noche. Mira, se nos fue el tiempo de volada aquí Sí. en la platiquita, pero justamente coincido y creo que ese debe de ser el punto central de toda esta charla y de toda esta reflexión. Habrá, sin lugar a duda, diversas opiniones sobre el mundo, sobre la cultura, sobre la vida, sobre el amor, el desamor, la moral, la ley, ¿no? Pero al final del día el punto neurálgico de esto es, y lo voy a rescatar de las palabras que tú expresaste, ¿qué tipo de México estamos dejando para los mexicanos? ¿Qué tipo de Chihuahua estamos dejando para los chihuahuenses? Y si entendemos todas nuestras posturas, o más bien, si filtramos todas nuestras posturas, el marco de este concepto como un ideario máximo, ¿no? Como una máxima en nuestras luchas, definitivamente podremos alcanzar los equilibrios, buscar los acuerdos, las coincidencias y caminar pues en torno a eso. Así es que, amigos, amigas, aprovechemos nuestra libertad de expresión, digamos lo que tengamos que decir fuerte, claro, siempre en un marco de respeto, siempre buscando la paz y siempre apostándole a un equilibrio en torno a nuestras ideas. No hay verdades a medias, pero tampoco hay verdades absolutas. Entonces, luchemos, busquemos los equilibrios que este país necesita. Hay libertad, sí hay libertad. Nuestro derecho es inherente, es parte, sí es inherente y es parte. Habrá quien diga que no lo es, también habrá quien diga que no lo es y está en todo su derecho, pero tenemos que seguir avanzando y seguir caminando. No podemos radicalizarnos, perdernos, matarnos y al final el que gane, ese gana la lucha y se queda con este país. Creo que debemos de ser un más equilibrados y bueno, pues en todo momento respetarnos y construir, ¿no? Que al final del día, pues ese es el ideal. Emanuel, un comentario de cierre y déjales tus redes sociales para que te busquen, te sigan. Sí, Adelante. claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación y coincido al final de cuentas en que lo más importante es el respeto, construir. La lucha sigue, falta mucho todavía en México con el tema de la libertad de expresión, pero la lucha sigue y hay que seguir fortaleciendo nuestras causas, nuestros ideales, poder construir y ver a futuro, ver más allá, no solamente seguir causas que no entendemos y que no conocemos, utilizar bien las herramientas de la libertad de expresión porque solamente así vamos a poder cambiar nuestro entorno, hacia dónde queremos llegar, cómo queremos llegar. Y la expresión de ideas yo creo que es lo que más disfruta uno que el silencio, ¿no? Yo creo que hay países que sufren este tipo de situaciones como el silencio, como la represión, y yo creo que en México hemos avanzado mucho en este tema, tanto en medios de comunicación como en asuntos personales, gracias también en gran medida por las redes sociales. Y bueno, eso nos beneficia mucho. Muy agradecido por la invitación. Mis redes sociales es en Facebook Emanuel Serrano Santillán, Instagram y Twitter es Emanuel con una M Serrano S, ahí cualquier cosa. Estoy a la orden y pues bueno, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti por hablar conmigo esta noche y bueno, por permitirnos compartir tus comentarios, tu opinión, tu experiencia a los amigos, que al final del día, pues de eso se trata este espacio. Finalmente, bueno, pues agradecerles a todos ustedes por su compañía, por estar al pendiente, por seguir escuchándonos, y bueno, pues invitarlos, ¿no? A seguir defendiendo las libertades, los derechos, las garantías, defenderlos con tu opinión, con tu postura, con tu activismo,
pero defenderlo sobre todo en los hechos, ¿no? Defender la libertad en los hechos, defender la familia en los hechos, porque luego también nos convertimos en discurso y nada práctico, ¿no? Yo escucho y veo a mucha gente, sobre todo ahora de la 4T, luchando por la libertad, por los pobres y guau, 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 pero también los veo comiendo en los mejores restaurantes, gastándose el erario público en borracheras Nombres, nombres. no, digo, ahí hay algunos, pero finalmente, pues ahí es donde pierdes credibilidad, ¿no? Hoy más que nunca este mundo necesita verdades, pero verdades prácticas, ¿no? La gente está harta de las promesas, harta de los políticos, harta de los discursos y quiere ver hoy realidades y prefiere una verdad práctica que 1000 promesas perdidas en el discurso, ¿no? Entonces, ojalá que todos nosotros podamos ser esa generación que esta sociedad necesita, no solo en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito educativo, en el ámbito social, esa generación que transforme con realidad, con hechos, su nación, sus municipios, sus estados. Y bueno, pues yo le tengo fe a esta generación. Nos toca, ya estuvo bueno. Ya Les nos dimos toca. y no la aprovecharon. Bueno, pues hoy le toca a esta generación hacer las cosas bien y heredar un mejor país para nuestros hijos. Gracias, Emanuel. Un abrazo fuerte. Gracias por la invitación. Bueno, pues nos vemos pronto. Nos vemos el próximo martes en este espacio. Hablemos. Ya les diré de qué. Nos vemos. Hasta luego. Seguimos escribiendo la historia y recuerden, lo mejor siempre, pero siempre, siempre está por venir. Está por venir. A la mitad del otro.